Damos comienzo a la entrevista que vamos a realizar sobre el proyecto de ley que no fue tratado en el día de la fecha. Viva la patria, ser argentino o patriota fueron de las palabras más oídas en las últimas 24 horas. Pero hoy se iba a tratar un proyecto que atenta contra todo eso. El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada plantea un cambio jurídico legal que limita aún más el acceso a la tierra y a la vivienda para grandes sectores de la sociedad. Agrava la situación habitacional de quienes viven en barrios populares, empeora la situación de inseguridad jurídica de los territorios de comunidades indígenas y familias campesinas, facilita los desalojos de inmuebles destinados a la vivienda familiar y reduce la capacidad del Estado para emprender políticas de cuidado ambiental, de infraestructura o planificación urbana. Todo esto lo publicó en un artículo el CELS, para adentrarnos un poquito, un muy buen informe para quienes están interesados un poquito más de qué era lo que se iba a tratar hoy y que se postergó para el 6 de agosto. Para entender un poquito de que se iban a habilitar la venta indebida, indiscriminada de tierras en todo el país, los negocios inmobiliarios en tierras incendiadas y desalojos en la vivienda. Vamos a hablar en este momento, ya está conectado Juan Warren, investigador del CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo te trata este jueves camino a la final? Bien, todavía con los nervios de lo que fue el partido y la alegría también de haber visto algo histórico. Y bueno, y con los nervios de lo que se viene también, ¿no? Totalmente. Y con mucha expectativa también. Excelente, y de lo que se viene, pero vamos a lo que nos compete, porque mientras ayer estábamos todos muy pendientes del histórico partido de la selección argentina, hoy en el Senado se estaba por tratar un proyecto de ley más que polémico. Sí, efectivamente, ahí, bueno, escuchaba un poco la introducción que hacías y efectivamente es un proyecto realmente, digamos, polémico, que no me sorprende o no nos sorprende, porque de alguna manera viene de la mano por ahí del corazón ideológico, ¿no? del gobierno actual de Javier Milei, que es justamente esta idea de la propiedad privada, ¿no? Como algo sagrado, y un poco viene a profundizar de alguna manera varias de las políticas que ya viene haciendo el gobierno de Javier Milei en detrimento de la acción estatal o de la regulación estatal del mercado, pero sobre todo en esa protección, ¿no? de uno de los principios sagrados del sistema capitalista y del neoliberalismo a ultranza o el libertarianismo que sostiene la ideología de Javier Milei, que es justamente esta idea de la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Que por otro lado, uno lo entiende por esto de que ser coherentes con sus posicionamientos más dogmáticos de la ideología de Milei, pero por otro lado, suena casi algo hasta ridículo en un país donde efectivamente la propiedad privada es la forma de tenencia de la tierra principal, y yo diría que no tiene ningún riesgo hoy en la Argentina en términos reales, ¿no? Claro. O sea, están haciendo una ley de algo que en realidad está más que garantizado para los que son dueños de la tierra, dueños de las casas, dueños de las empresas. No es que estamos en un proceso donde uno diría, bueno, hay un proceso de reforma agraria, de reparto de tierras o de, confiscación de bienes, de empresas, de departamentos, de casas, ¿no? No estamos en ninguna situación de esas, y sin embargo el gobierno tiene esa necesidad de poner a proteger eso, justamente en realidad para favorecer y seguir concentrando la tierra y concentrando también la propiedad de los inmuebles, ¿no? Lo cual va a generar, por un lado, un encarecimiento muy fuerte de la capacidad, digamos, de lo que puede ser la compra de un departamento o una casa para sectores medios y bajos de la sociedad, un aumento también de los alquileres, en definitiva, y en los mundos rurales, digamos, que es donde yo trabajo e investigo, rompen con toda la legislación que venía protegiendo mínimamente, que es una protección mínima a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas y a los pequeños y medianos productores rurales, que son los que más dificultad tienen históricamente en nuestro país en acceder a la tierra justamente, y las pocas legislaciones que había para proteger eso empiezan a ser amenazadas ya de por sí por las reformas que hizo el gobierno de Milei, y ahora más con esta ley, lo mismo que lo que protegía a un proceso de extranjerización de la tierra que se está dando en Argentina desde hace varias décadas, y que había una ley, la ley de tierras, que protegía un poco, frenaba mínimamente ese proceso de extranjerización, que ahora también se ve amenazado esta ley por esta nueva ley que quiere
plantea el gobierno de Milei, ¿no? Por eso, bueno, hay una serie de organizaciones campesinas, ambientales, de acceso a la vivienda popular en ciudades que se está armando, ¿no? Como una especie de red o coalición, una multiplicidad de actores sociales, políticos, que justamente están denunciando este intento del gobierno de tratar esta ley y aprobarla, ¿no? Por suerte hoy en el Senado no pudieron avanzar, digamos, ¿no? Y eso está ligado al partido ahí, pero bueno, si querés lo charlamos. Claro, sí, ahora si querés nos adentramos un poquito más, pero antes de ligarlo con el partido, me gustaría que podamos desandar un poquito, a modo muy breve, porque el tiempo acá no abunda, ¿cuáles son las normas que actualmente protegen a la tierra, a los campesinos, a las poblaciones aborígenes, que son de las que más van a estar afectadas por este proyecto? Y ¿cuáles son los cambios que impone esta nueva normativa que será tratada en principio el 6 de agosto en la Cámara de Senadores? Bueno, uno de los primeros puntos es justamente esto que yo decía de alguna manera, en la práctica va a abolir la ley de tierras, que era la que justamente tenía un control sobre el proceso de extranjerización. Es decir, va a facilitar que empresas extranjeras o dueños particulares extranjeros adquieran cantidades de tierras sin ningún tipo de limitación, sobre todo en las zonas fronterizas, donde más actuaba estos procesos de limitación. Eso va a afectar de por sí a las comunidades indígenas y campesinas que viven en muchos de esos sectores, digamos, que están siendo hoy codiciados por empresas o por actores individuales o propietarios de personas físicas, jurídicas y personas físicas, ¿no? Eso por un lado. Esta falta de limitación que propone la ley va a hacer que, no sé, territorios, por ejemplo, en zonas turísticas como puede ser Río Negro, ¿no? O sea, cercanías de Bariloche o el sur de Neuquén, en la zona de San Martín de los Andes y alrededores, empieza a ser un lugar que ya de por sí tenía un aumento, digamos, del valor de la tierra por emprendimientos inmobiliarios y turísticos. Van a avanzar mucho más con capitales extranjeros que van a poner en riesgo las propiedades comunitarias que tienen hoy las comunidades indígenas, ¿no? Y de alguna manera esta ley también empieza a poner en jaque lo que son todas las formas que protegen la forma de tenencia comunitaria de la tierra o cooperativa de la tierra, que son formas de tenencia legal de la tierra no privada, ¿no? La mayor parte de las tierras en Argentina son privadas. Una segunda parte importante, pero muchísimo menor, son fiscales o estatales, sean del gobierno nacional, provincial o municipal, y una porción muy, muy pequeña de la tierra tiene esta característica de ser tierras de formas cooperativas o comunitarias. Eso es lo que empieza a ser amenazado también por esta ley, que pone la propiedad privada por encima de esas otras formas de la propiedad, ¿no? Y donde también se va a impulsar la privatización de tierras fiscales, ¿no? De ingresarlas al mercado de tierras. Entonces ahí también vos tenés un montón de tierras fiscales que se podrían usar para planes de vivienda o para hacer procesos de reparto de la tierra ociosa que no se está utilizando en manos de campesinos, indígenas, de pequeños y medianos chacareros, pero que se van a poner al servicio del mercado, de las grandes empresas, etc. Excelente. Y, perdón. Y después, una última es que se desarmaron, digamos, durante el gobierno de Milei todos los andamiajes institucionales que tenía el Estado de fomento de la agricultura familiar campesina indígena, lo que era la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que se desarmó completamente, y el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no está desarticulado porque legalmente no lo pueden desarticular y hay tratados internacionales que lo protegen, pero en la práctica lo han vaciado de cualquier tipo de política real, ¿no? No tiene presupuesto y su presidente, aparte, todo el tiempo está haciendo afirmaciones en contra de los pueblos indígenas que supuestamente debería defender desde esa institución estatal. Pero bueno, eso es parte de lo que ya viene haciendo el gobierno más allá de esta ley, ¿no? Entonces esta ley viene a fortalecer ese proceso. Para quienes recién están conectando al aire de FM La Tribu, estamos hablando con Juan Guarem sobre el proyecto de ley que no fue tratado hoy de inviolabilidad de la propiedad privada, pero que se prevé que ocurra el 6 de agosto. Volviendo a esto de las tierras que me mencionabas en la Patagonia, que ya tienen presencia de extranjeros, etcétera, es inevitable no pensar en los incendios que mágicamente siempre ocurren en el verano, la quema de tierras. Este año tuvimos en la Patagonia, en el Bolsón, en Corrientes también, que fue otra zona bastante afectada por los incendios. Te quería consultar, porque esta ley tiene también un ítem que afecta a los procesos inmobiliarios, la limitación que hay a los procesos inmobiliarios
luego de un incendio. ¿Qué cambios genera y cómo va ligado con esto de las tierras que estábamos hablando recién? Claro, porque también nosotros tenemos en Argentina la ley de bosques que protege, ¿no?, determinadas porciones de los bosques argentinos, de los bosques nativos y los bosques también implantados, con ciertas regulaciones que impiden o no el uso forestal de los mismos o el desmonte. ¿Qué pasaba? En el momento, si un bosque se quema, sea de manera intencional o accidental, deja de ser bosque, entonces deja de estar protegido. Lo que se hacía es que se limitaba la capacidad de incorporar bosques, o sea, tierras que antes habían sido bosques y que por algún motivo sufrieron un incendio, también al mercado de tierras inmobiliario o productivo, no sé, para plantar soja, para poner ganado, o para armar un country o un club privado o un hotel. ¿Qué hacía esta norma? Era impedir que haya gente que intencionalmente queme un bosque para poder incorporarlo como tierra, como venta y compra de tierra, digamos. Esta ley, si logran poner un artículo que saque este impedimento, lo que va a haber es una proliferación de incendios con intereses inmobiliarios. Lo cierto es que más allá de estas leyes que protegen, ya hay incendios exprofeso a propósito para poder incorporar eso a proyectos turísticos, etcétera, ¿no? Esto, si se cumpliera si se aprobara la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, se acrecentaría aún más, digamos, lo que todos los años, ¿no?, nos subleva, nos enoja, nos entristece de ver cómo se van quemando los bosques de nuestra Patagonia o de nuestra Mesopotamia, se va a incrementar fuertemente, ¿no? Esos incendios, en la mayor parte de las veces, son intencionales por motivos, sea por eso, de motivos de un desarrollo turístico, un desarrollo inmobiliario o de incorporación de esas tierras como parte del modelo del agronegocio, digamos, ¿no? Después, efectivamente, también hay incendios que son causados por accidentes, por mala manipulación de fuegos, de fogones, cerillas, claro, o cosas que pasan también, ¿no? Sí, y que hay que controlar y que hay que hacer un plan de manejo, pero muchos de estos otros son efectivamente intencionados por diferentes empresarios inescrupulosos que tienen objetivos que si no podrían hacerlo. Totalmente. Entonces esto es clave, ¿no? Y ya que estamos, lo otro es que nunca hay un buen plan de prevención de incendios ni de manejo de los incendios. Nunca hay presupuesto, no están lo suficientemente pagos los bomberos. No hay interés, podríamos decir. Exacto. Yo diría más que no hay interés. Y rapidito, una última cortita que me diste el puntapié y yo te lo corté para dejarlo para el final. ¿Cómo crees que influyó el partido de ayer y la bandera que se mostró en el ambiente social? Vos como sociólogo lo debes seguir muy, muy, muy de cerca, para que justo en la fecha de hoy, a un día después del partido en el que le ganamos a Inglaterra, no se trate de este proyecto tan vendepatria, podemos decirle. Sí, a ver, mirá, yo no soy un especialista, obviamente, en la cuestión cultural ni de deportes, para eso hay sociólogos y colegas muy buenos como Pablo Semá, Pablo Alabarce, Nemesia y Jos, pero igualmente es importante tener claro que generó, ¿no?, un impacto social muy fuerte el haber sacado esa bandera al final del partido por parte de los jugadores de la selección, que por cierto nos nombraron con un partido épico que va a quedar grabado para la historia nuestra, de nuestros hijos y nietos y así por generaciones, como fue también el partido del 86 con los golazos de Maradona, pero este gesto político, ¿no?, de irrupción de la política en un lugar donde estaba vedado, ¿no?, donde nada de esto se podía nombrar, donde un estadio te prohibían llevar cualquier tipo de insignia política o una bandera de Palestina o una bandera de las Malvinas, que la hayan puesto en juego los jugadores, creo que generó un impacto social muy fuerte y de alguna manera puso en debate la cuestión de la soberanía, ¿no? Y ahí, con este tema de que rompe la ley que protegía a la Argentina de un proceso de extranjerización, ¿no?, y de recuperar ciertos valores de defensa de la soberanía nacional, de la autonomía de los pueblos, etcétera, para poder decidir sobre sí mismos y que no vengan empresas de afuera a decidir lo que quieren hacer en nuestro territorio. De alguna manera puso en jaque a los senadores que estaban por votar esta ley y que se vieron de alguna manera contrastados con un humor social que no les iba a permitir hacer algo que ya venían tramando desde hace varios meses, porque esta ley ya tuvo varios cambios que se fueron negociando con senadores, sobre todo de distintas provincias aliadas al gobierno de Milei, que a último momento empezaron a
a darse vuelta o a recular o a no dar quórum necesario para generar los votos que necesita el Senado para dar esa media sanción, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que como un efecto indirecto de la acción política que hicieron los jugadores de la selección, generaron esa posibilidad de retiro del debate y que vuelve a comisiones. Pero bueno, el 6 de agosto hay una cita ineludible que se está conformando por esta coalición o red de organizaciones, como te decía al principio, campesinas, ambientales, indígenas, de acceso a la vivienda, estudiantes, y se va formando cada vez más. Ya empieza a haber asambleas virtuales masivas con núcleos que se están organizando en todas las provincias justamente para luchar contra la sanción de esta ley. Creo que esto le ha dado un impulso muy, muy fuerte, ¿no? Es impresionante como desde el fútbol, con un gesto tan chiquito, ¿no? Como puede ser levantar una bandera que era casi artesanal, ¿no? Sí, sí. Decía, era nosotros con aerosol, ¿no? Cero profesionalizado y muy genuino a la vez, ¿no? Fue muy fuerte simbólicamente. No es que había una cosa, ¿no? No. Es más, antes de que salgas al aire estuvimos hablando con mi compañera y quienes hicieron la bandera contaron que es una sábana que agarraron, una sábana. Claro. No hubo nada de preparación previa porque no sabíamos que iba a ocurrir esto y genuinamente generó un impacto muy importante. Una vez más, el fútbol en el mundo genera cambios sociales. Hay miles de casos que no nos va a dar el tiempo para hablar ahora, Juan. Te agradezco muchísimo por habernos compartido tu tiempo. No, les agradezco a ustedes por haber llamado y quedo a disposición para cuando se necesite hablar de estos temas. Seguiremos al tanto del tema. Muchas gracias, Juan.